muy buenos días a los que estáis. Oye, una pregunta, ¿quién es alumno de los que están en la sala? Tú, ¿no? Tienes la cara de ser el alumno de la sala. ¿Hay alguien más que sea alumno? ¿No? ¿Dos? Perfecto, 2 alumnos. Medio alumna, tenemos 3 medios alumnos, 2 alumnos completos y una media alumna. Bien, pues a ver, en este tipo de cosas, cuando hay un público objetivo tan claro, que sois vosotros dos, la pregunta casi que lo podríamos hacer al revés. Es decir, ¿en qué estáis pensando recibir formación adicional? ¿Lo habéis pensado ya? ¿Lo habéis reflexionado? ¿Tenéis alguna idea? Yo de momento no, de momento creo que la formación que tengo ya es suficiente. ¿Qué formación tienes, por cierto? He estudiado Ingeniería Técnica en Diseño Industrial, Ingeniería en Organización Industrial y ahora el máster en Dirección de Empresas. De momento creo que ya voy bien. Un cliente potencial, pero para más adelante, ¿no? No para ahora, porque en fin, estará complicado venderle algo. ¿En tu caso? Yo estoy cursando segundo en Ingeniería Mecánica y pienso hacer un máster en MBA o algo sobre empresa. En algo sobre mecánica, pero estoy abierto a todo. También tenemos que preguntar a la medio alumna, que diga la mitad de lo que quiera decir y ya está, ¿no? Esto. Pues yo estoy dentro de la organización del título de simulación de procesos. Así que por ahora me quedo allí. Pero sí que es muy interesante la parte más económica y desde el punto de vista de la ingeniería, que creo que a los ingenieros nos falta un poco esa parte de marketing, de comercio, y que podría venir bien. Muy bien. Pues bueno, yo creo que esto alguna vez os lo he contado, lo de la anécdota esta del oso. ¿La conocéis? ¿Os la he contado alguna vez? ¿O esta no os la he contado? Hostia, esto fue en Finlandia, ¿eh? Esto estábamos en Rovaniemi, hacía un frío de narices, estábamos Roberto y yo allí, y había unos profesores españoles que estaban también en una conferencia. Salimos con ellos a dar una vuelta por el bosque de allí, al lado de Rovaniemi, una zona muy bonita, y de repente pues nos apareció un oso de este estilo, ¿eh? Esto es un grizzly, allí no hay grizzlies, hay unos osos más distintos, ¿no? Entonces todos los del grupo salieron corriendo, ¿eh? Y Roberto, que es compañero mío en el centro de formación permanente, no salió corriendo. Se quitó los zapatos y empezó a atarse unas zapatillas de estas de correr. Entonces uno de los profesores le dijo: loco, jamás vas a correr más que el oso. Y Roberto se le quedó mirando y dijo: estás equivocado, yo no quiero correr más que el oso, yo quiero correr más que tú. Esto obviamente es una anécdota no real, pero la situación es que cuando estáis en esta situación, cuando estáis terminando o estáis estudiando la carrera, estáis en esta situación con respecto a todos vuestros compañeros. Estáis en situación de competencia. Y desde luego es la formación permanente, como veréis después, una de las herramientas de diferenciación fundamentales que uno puede tener cuando está en el mercado laboral. Los que se dedican a seleccionar gente miran el título más el además que tú puedas tener debajo del brazo para ajustarte a un puesto de trabajo determinado, ¿no? ¿Alguno de vosotros sabe chino? ¿Habláis chino alguno? ¿No? Yo tampoco, quiero decirte, esto lo he sacado de internet. Pero fijaos, ellos llaman crisis, utilizan 2 ideogramas, este y este, para describir crisis. Y fijaros qué cosa más curiosa, ¿no? 5.000 años de historia les avalan para decir que un concepto que está asociado a la crisis es riesgo, y otro de los conceptos que está asociado a la crisis es oportunidad. Entonces, de alguna forma, en la situación en la que estamos de crisis, que no va a bajar, el nivel de tensión no va a bajar ya, o sea, nos vamos a morir con este mismo nivel de tensión, no volveremos a niveles de no tensión como teníamos hace 20, 40 años, ese nivel de crisis lo vamos a tener siempre y de alguna forma tendremos que estar atentos para poder utilizar oportunidades con el riesgo que uno moderadamente sea capaz de asumir, ¿no? Esto es genérico porque en realidad se cumple tanto en SEFI como en las encuestas que pasan nuestro Servicio Integrado de Empleo a las empresas y a nuestros egresados, a nuestros exalumnos, ¿no? La mitad de nuestra gente está en puestos de responsabilidad, en puestos de dirección de gente. Luego es una garantía estudiar ingeniería para al menos el 50% de posibilidades tienes de estar gestionando gente. Y fijaos que otros porcentajes, casi un 20% en puestos de alta dirección y un 30% en puestos de mandos intermedios.
Y esto no solo se cumple en Europa, también se cumple naturalmente entre nuestros egresados y entre la gente que recibe formación en ingeniería. Es más, entre la gente técnica del 55%, a los 15 años de rodaje, el 80% dedica el 50% a coordinar equipos técnicos. Es decir, que la gestión es algo que no os vais a escapar, los que estáis en el ramo de la ingeniería, los que habéis estudiado ingeniería. Si hacéis los números por escala, el 75% de la profesión se dedica a hacer gestión. Y además de gestionar proyectos, gestionas personas. Y de alguna forma, no solo, uno de los mensajes que siempre ponemos encima de la mesa es que no perdáis de vista esto. Que no solo tenéis que ser buenos o estar formados en procesos técnicos, estrictamente técnicos, sino también en dos elementos fundamentales, que es gestionar personas y gestionar en general. Bien, yo os voy a hablar de básicamente dos cosas, de las competencias adicionales que uno necesita tener y las herramientas que hay para que hagáis innovación. A los ingenieros, además de contratarnos para hacer cosas, ¿sabéis para qué nos contratan en general? Hacer cosas nuevas. Hay muchas definiciones de innovación, muchísimas. A mí hay una que me gusta especialmente, que es de un premio Nobel de Física, que estuvo hace poquito en nuestra universidad, que dice que innovar es ver lo que todo el mundo ve y pensar lo que nadie piensa. Haciéndole un corolario, una derivada a esta definición, innovar es ver lo que todo el mundo ve, pensar lo que pocos piensan y hacer lo que nadie hace. Hacer. Y nos contratan realmente porque tenemos esas competencias que nos permiten hacer, o al menos es lo que supone la gente que nos contrata. Y en cierta medida pues es así. Esas competencias, fijaos, esta es una definición muy amplia de lo que son competencias, de lo que es la competencia que adquieres a través de la formación permanente, ¿no? Fijaos que esa innovación que se supone que hacemos en las empresas podemos hacerla en los procesos estándar de la organización o en los procesos que no son estándar, en los procesos que están por venir. Y esto de los procesos para mí es un elemento fundamental porque todos terminamos trabajando en organizaciones que si no tienen procesos los van a tener que incorporar tarde o temprano. Y digamos, esa predisposición a lo largo de vuestra carrera profesional incorporar saber hacer, información, habilidades y entendimiento es algo que os habilitará para poder hacer innovación en procesos que aún están por llegar, ¿no? Lo que es la formación permanente ha cambiado en los últimos, yo os diría 20 años prácticamente, desde que acabó el siglo pasado empezó este. La formación permanente como tal, el concepto, existe en las escuelas de negocio desde los años 40 o 50, generalizadas en Europa a partir de los 80, y la formación permanente entra en las universidades europeas en los años 90. Esto no es que sea muy antiguo, es relativamente reciente considerando la historia que tenemos, ¿no? Pero por un motivo, el siglo pasado en una profesión tú estabas trabajando, esto es una cosa importante que yo no sé si alguna vez lo habéis reflexionado, pero para los que tenéis menos experiencia encima, la vida profesional de uno dura 40 años, ¿vale? Y eso normalmente cuando uno está estudiando no se da cuenta, que son 40 años lo que tiene por delante. Terminas más o menos con 25 y normalmente de momento nos dejan jubilarnos en el entorno de los 65. Eso a lo mejor luego cambia, pero más o menos en el entorno de los 65. El siglo pasado, con una sola actualización profesional a media carrera, era suficiente para mantenerte, digamos, en el mercado. No hacía falta más. Entonces, una actualización a mitad. Normalmente era una actualización o muy vertical, o muy de especialización, tipo médico, o tipo medicina, una especialidad determinada, o os diría, en ingeniería, en una especialidad determinada, en piping, en fin, en una materia muy concreta, y luego te mantenías en el mercado con ese conocimiento durante 20 años más. La mitad del mercado estaba cubierto con la formación en gestión. Es decir, tú estabas dirigiendo proyectos pequeños, pequeñas organizaciones o pequeños proyectos y hacías una formación en gestión para pasar a otra escala de puesto de trabajo, ¿no? Y la carrera profesional estaba más o menos concentrada en esos 20 años primeros más 20 años después. Con experiencia profesional y actualización más o menos te mantenías. Ese escenario pues ha cambiado radicalmente en el siglo XXI. Las estimaciones hablan de al menos 5, si no 6, actualizaciones de conocimiento a lo largo de toda la vida profesional, para mantenerte básicamente en competencia. Es decir, cambios tecnológicos, cambios normativos y cambios organizativos son los 3 vectores que te afectan como profesional. Es decir, si te cambian en la organización y te meten en otro departamento, te tienes que formar en ese departamento. O si eres tú el que lleva el impulso de cambiar de departamento y de cambiar de función. Los cambios tecnológicos, que os voy a decir a los que estáis en el ramo el comercio electrónico existía hace 15 años,
Julio, ¿verdad que no? A ver, levantad el brazo los que hace menos de 6 meses que habéis comprado algo por internet. El 100% de la sala. Esto hace 5 años, lo preguntabas y levantaba la mano el 20%. A ver, la gente no se atrevía a gastarse, la cifra psicológica eran 15.000 pesetas. En aquella época, más de 15.000 pesetas, más de 100 euros gastados, 16.000 pesetas, gastados a través de internet, te daba cojones. ¿Y si me clonan la tarjeta? ¿Y si me roban los datos? Hoy por hoy todos alegremente, hasta para comprar entradas del cine, alguien va a comprar, yo no sé si alguien va a comprar una entrada de cine, o sea, en la taquilla, ¿no? O sea, la gente llega con su telefonito y lo pasa y entra dentro del cine. Es una cosa. La cosa ha cambiado pues en 3 años. El comprar las entradas por internet desde hace unos 8, pero desde hace 3 es lo del el código QR en el teléfono. Claro, muchas veces cuando ya lo tienes asumido como una actividad normal, pierdes de vista cuando empezaste a utilizarlo. Bueno, volvemos sobre esto. Estamos hablando de las razones, los vectores de la crisis. Lo que hace que haya riesgos y oportunidades básicamente son 3 tipos de cambios. A la gente de ingeniería en general nos afecta más el cambio tecnológico y el cambio organizativo, los normativos también, pero en cierta menor medida. Depende si estás en construcción y si estás en unos países determinados, con poca estabilidad normativa, pero bueno, los cambios efectivamente hacen ese requerimiento de actualización de formación. Bien, hay una clasificación de etapas laborales que a mí me gusta mucho compartirla. Habla de 4 etapas a lo largo de la vida profesional, independientemente del proceso de función que estés llevando. La primera la llama la etapa águila, es la etapa de competencia técnica. Durante unos 10 años más o menos, tu mochila de competencia técnica es la que te avala como profesional. Se te contrata porque se supone que tienes competencia técnica en una serie de procesos determinados. ¿De acuerdo? Se puede hablar mucho más de esto, pero pensar básicamente que eso dura unos 10 años aproximadamente. La siguiente etapa es la que, fundamentándote en competencia técnica, generas capital relacional. Es decir, conoces gente, te relacionas con gente, generas grupos de trabajo, haces networking, generas tu red, tu propia red de profesional en formato araña. Y después de este tiempo, sobre la base de tu red y sobre la base de tu conocimiento técnico, entras en la fase canguro. Y la fase canguro es en la que cambias de puesto de trabajo a puesto de trabajo. Yo estoy en esa fase ahora y tengo muchos amigos que están pues, entre los 45 y los 55, 60, entras en esa fase de el cambio. De una junta directiva en la que estoy, de una red internacional, somos 12, en los últimos 6 meses 4 han cambiado de puesto de trabajo y tenemos todos han cambiado de universidad. También son yanquis y allí en Estados Unidos los cambios son bastante más habituales que acá. Pero bueno, en esa fase canguro uno va dando saltos, cambia de organización, cambia de función. ¿Por qué? Porque básicamente tiene un capital relacional acumulado y además una competencia técnica demostrada. Y luego la última fase es la fase búho. La fase búho es la de uno está en la barra y la gente viene a preguntarte. Tú opinas y luego se van. Igual te hacen caso, igual no te hacen caso. Pero básicamente es la de cierre de carrera profesional. Pero fijaos que además de necesidades de formación, específicamente de procesos, uno tiene además que reflexionar en qué punto está como profesional. ¿Y cuál es la siguiente etapa? Porque evidentemente se tiene que preparar para hacer esto. Y aquí hay una serie de actividades de carácter social para generar capital relacional que son fundamentales desarrollar si uno quiere dar la siguiente etapa, quiere llegar a la siguiente etapa con un buen capital relacional para dar saltos, ¿no? Normalmente estas relaciones no se establecen en el trabajo habitual. Normalmente estas relaciones se establecen en congresos y en jornadas técnicas y en lugares donde te relacionas con profesionales o con gentes que se dedican a contratar gente o a facilitar este proceso y se constituye ese tipo de actividad. Es muy habitual en el entorno universitario que tengamos congresos. Pues nosotros al año, Roberto, de nuestra profesión, que tenemos como 3 o 4 congresos al año, ¿no? Más o menos. 2 en Europa, 1 en España y otro internacional. Si no es en Latinoamérica, es en Estados Unidos. Entonces, bueno, en cualquier profesión, básicamente existen esas posibilidades de establecimiento de capital relacional. Y eso tenéis que meterlo en vuestra agenda profesional. Obviamente, no quizá en la fase águila, pero sí para construir la fase araña, ¿no? Bien, no me voy a enrollar más con eso. Andy de Paulo fue el creador del Centro de Formación Permanente de la Universidad de Stanford. Ahora está como emérito, como director emérito.
en la Facultad de Ingeniería, y esta frase es más que afortunada, porque es una variable nueva a considerar como ingeniero. Es decir, yo no solo me formo como ingeniero, sino que además uno de los requerimientos que voy a tener en el futuro para poder ser empleado por otros es la formación permanente. El lifelong learning es el término que se utiliza para hablar de educación continua o de formación permanente en inglés, ¿no? Bien, deciros que cuando uno está incorporándose al mundo de las empresas, a mí siempre me ha ayudado mucho el pensar en los tipos de empresa, los tipos de organización en los que uno se incorpora cuando termina la carrera. Y desde luego la formación que uno necesita a lo largo de esas fases en su etapa profesional depende mucho del tipo de organización en la que está. Esta clasificación es nuestra, es una clasificación que hicimos o que hemos hecho sobre la base de detectar necesidades de formación. Independientemente del tamaño, hay un tipo de organización que son las organizaciones emprendedoras, ¿vale?, que se fundamentan en un tipo emprendedor. Y todo lo demás gira en torno al emprendedor. Este tipo de organizaciones pueden tener diferente tamaño, ¿Sabéis cuál es la empresa emprendedora más grande que hubo el siglo pasado hasta que tiraron a su fundador? Algunos habláis por teléfono con una de las cosas que hizo él después, cuando lo reincorporaron. Apple. Apple era una organización basada en emprendedor. Era un desastre organizativo. No sé si habéis visto la película de la historia de Steve Jobs. Ahí no lo representan con todo el lujo de detalles, pero él organizaba, o sea, llegó a tener 142 proyectos simultáneos funcionando en la empresa, sin ningún tipo de proceso documentado, ¿vale? Las cosas se hacían si él decía que se hacían. Entonces una factura se pagaba si llevaba el visto bueno de Steve, y si no llevaba el visto bueno no se pagaba la factura. Ese era el procedimiento. Imaginaros la de horas que tenía que dedicar el hombre después, a última hora de la noche o a primera hora de la mañana, a revisar facturas. O sea, pensad, qué cosa más singular. Las organizaciones de este estilo, si crecen mucho, como le pasó a Apple, tuvo que tirar a su fundador para poderse reorganizar internamente y empezar a trabajar acá. Una empresa que empezó a tener mapa de procesos, organizarse en base a procesos y trabajar sobre un modelo de excelencia. Cuando estabilizaron sus procesos, entonces los reincorporaron otra vez, ¿no? Y pudieron sobrevivir a la figura del emprendedor, pero porque ya estaban organizadas acá. Las adocracias. Las universidades somos grandes adocracias, somos organizaciones que se montan para un problema determinado. Se necesita formación, se monta una universidad. ¿Cuántas universidades conocéis que tengan pasada la ISO o la FQM? Pues en España, que somos 73, 12. ¿Vale? Es significativo, O sea, están aquí, en adocracia. Una adocracia típica es una empresa de ingeniería. Es decir, se contrata a la gente para un problema determinado. Y luego se descontrata si es necesario. El tipo de instalación adocrática por naturaleza son las plantas de extracción de petróleo. No hay dos plantas que son iguales. No hay ninguna... no se llaman plantas, tienen otro nombre. Cuando se extrae petróleo en el mar... plataforma. Cada plataforma es distinta porque no hay dos fondos que sean iguales. Entonces la forma de anclar o de no anclar es diferente. Y el tipo de profesional que necesitas para hacer los cálculos pues es distinto. Para hacer una plataforma en el Mar del Norte necesitas un tipo de profesional y la misma empresa contrata gente distinta para hacer una plataforma en Malasia, por deciros algo. Bien, las adocracias tienen su forma de funcionar, pero normalmente las adocracias tienden a pasar al inicio a la actividad en proceso. Y suele ocurrir esto antes de llegar a los procesos porque empiezan a sistemáticamente a hacer PDCAs, a entrar dentro del mundo de la excelencia y de lo que es la calidad. Bien, esto me diréis, ¿y para qué me lo contáis? ¿O por qué crees que os lo estoy contando? Porque de todo esto en la carrera os enseñan bien poco. ¿Es así? Los currículos actuales son como son, salvo que hagas un MBA, es complicado que esto llegues a tocarlo, siquiera. Si eres un ingeniero, normalmente vas a estar trabajando en los procesos técnicos en los que recibes formación, si eres ingeniero mecánico o eres ingeniero eléctrico. Y te dejan caer en una organización que además tiene gestión de personal, gestión estratégica, una alta dirección o una dirección, y tiene una serie de recursos y una serie de alianzas. Y te dejan caer en una organización sin haberte explicado lo que es una organización. Es cruel. Yo creo que practicamos una cierta crueldad las universidades con esto, porque nuestra gente no trabajan en el éter, trabajan dentro de organizaciones. Y no se les prepara siquiera psicológicamente para que penséis, que sepáis que vais a estar trabajando en una organización. No con una máquina, sino en una organización que resulta que hay una máquina. Es un poquito el enfoque. Bien, de esto no voy a entrar muy en detalle.
A ver, hay una serie de herramientas que te permiten desarrollar innovación de manera sistemática, ¿no? Herramientas, algunas, los que no tenéis aún experiencia, probablemente no las conozcáis, los que estáis en el mercado, pues haber oído hablar de Ishikawa o de un brainstorming o de un metaplan o del Value Stream Map, es decir, una serie de herramientas que te permiten hacer innovación. Nosotros trabajamos con un modelo que nos permite casar no solo las herramientas que te permiten hacer innovación, identificarlas, sino además las competencias que te permiten utilizar esas herramientas. ¿De acuerdo? Esta aproximación es muy particular de nuestra universidad. La hemos trabajado durante años en diferentes grupos de trabajo dentro de la casa, tanto en organización como en departamento de organización, como en el departamento de economía, como en la gente de producción. Y nos ha dado como resultado el tener identificadas este set de herramientas, o agrupado de otra forma como veréis ahora, y con competencias que te permiten hacer esto. Dejarme centrarme solo en una competencia, en la capacidad de concentración, que la veremos un poquito más en detalle después. La concentración es una de las competencias individuales que uno es capaz de manejar. Hicimos un estudio trabajando con gente de Finlandia, con gente de Singapur y con gente de Corea del Sur, donde comparamos en qué éramos mejores en competencias individuales, en grupales o en relacionales, cada una de los grupos de control que tuvimos. Individuales yo trabajo conmigo mismo, grupales yo trabajo con gente, en un grupo pequeño, y relacionales yo trabajo hacia afuera de mi organización. Trabajo en mi misma organización probablemente o fuera, pero a través de la relación, no tanto a través de la tarea de grupo. ¿Dónde creéis que los españoles salimos mejor evaluados? ¿En cuáles? En relacionales. ¿Sabéis quién salió aquí? Bueno, os lo digo, los finlandeses. Porque desde pequeños, de 6 a 12 años, no tienen deberes para llevar a casa. Trabajan por proyecto y trabajan por proyecto en clase. Uno de los proyectos que hacen todos los niños finlandeses es plantar un árbol. Y toda la matemática, física, química que les dan con 7, 8 años, se la dan sobre hacer crecer el árbol. Y cuando salen del colegio plantan el árbol. Es una cosa tradicional allí. Su proyecto, tienen varios proyectos, pero es decir, trabajan de otra forma distinta. No les ponen deberes hasta los 12 años. Y el tipo de deberes que les ponen son distintos a los nuestros. Es igual que en el modelo anglosajón. Tengo un amigo que ha estado trabajando en Inglaterra 4 años, se fue con los niños allí y, coño, pues ha tenido a los niños, no los ha tenido en cualquier sitio, los ha tenido en un colegio que además es muy conocido en Gran Bretaña. Le ha costado una fortuna tener a los niños allí. Claro, no han hecho un mal deber los niños en todos los años que han estado allí, en los 4 años que han estado allí. Bueno, les ponían deberes los viernes y se los corregían el miércoles. Claro, han llegado los 2 niños aquí y han ido a un colegio británico y el primer día deberes y exámenes al día siguiente. Entonces están los niños con un ataque de nervios, los niños y los padres. Es una cosa tremenda. Claro, y uno dice, a ver, ¿cuántos premios Nobel hay en Gran Bretaña? ¿Lo sabéis? ¿Cuántos históricamente han habido? 96. ¿Cuántos premios Nobel tenemos los españoles? ¿Lo sabéis? Camilo José Cela, Xavier Ochoa, ¿quién más? Mónica Hall. ¿Y quién más? 3 pinches premios Nobel tenemos con un sistema educativo distinto al suyo. Algo querrá decir o algo apuntará a un sistema educativo que es de un estilo, frente a un sistema educativo como es el nuestro, que se basa no en la competencia, sino en el conocimiento. El conocimiento, el conocer las cosas es una parte de la competencia. Pero la competencia, como veréis después, no solo tiene el conocer, coño, tiene más cosas dentro del desarrollo competencial. Bueno, del grupo de control, la gente que salieron los primeros en competencias individuales, los coreanos del sur. Parece que les escuches las neuronas cuando se concentran, parece que les oigas la neurona funcionar. Una cosa espectacular, O sea, se concentran de una forma extraordinaria. Tú haces una dinámica de grupo con latinos y es muy difícil hacer que la gente se ponga a trabajar solos durante 5 minutos. La gente se pone nerviosa, porque no estamos entrenados. Claro, ellos, ¿por qué tienen esa competencia, la de concentración, por ejemplo, muy desarrollada? Su idioma tiene 4.000 ideogramas. Si no te concentras, eres analfabeto funcional. Es decir, tienes que memorizar los ideogramas, no hay forma. O sea, el ideograma o lo memorizas, no hay alternativa, ¿no? No teníamos chinos en el grupo de control más allá de la gente de Singapur, que se quedaron los segundos en todo.
En relacionales, en grupales y en individuales. En Singapur la gente es una mezcla bestial, hay mucho chino, hay mucho malasio, hay vietnamitas, tailandeses, hindús, entonces no puedes decir las razas de Singapur es, porque no es mezcla, o sea, es una cosa curiosísima. Bien, dicho esto, identificamos también en nuestro proceso de trabajo aquellas herramientas que son comunes para poder desarrollar innovación en diferentes aspectos. Esas herramientas que veis ahí pintadas son parte de las que tenemos identificadas. Y hablando sobre concentración, no sé si alguna vez habéis pensado en los obstáculos que tú tienes para concentrarte. ¿Lo habéis pensado alguna vez esto? Claro, uno está en su puesto de trabajo. ¿Qué cosas le pueden molestar para concentrarse? ¿Qué creéis que es lo primero que te puede molestar? Suponiendo que tenéis un aislamiento razonable. Eso, el móvil. En julio, tuve una dinámica de grupo en Chile, con 80 personas, ¿vale? Les retiré los teléfonos. 2 casi lloran, o sea, de la tensión. Es que me tiene que llamar mi jefe, ¿no? Vas a estar 2 horas y que te llame tu jefe ya te volverá a llamar. Vas a estar comunicando conmigo. O sea, el teléfono a esta bolsa. Luego lo divertido es en una bolsa con 80 teléfonos recuperar los teléfonos, ¿eh? Pero bueno, es fácil. Las pones todos en una mesa redonda y no dejas que nadie agarre ninguno, ¿eh? Además allí no dicen coger, dicen agarrar. Que nadie agarre ninguno. Se pongan todos alrededor y ordenadamente la primera fila coge su teléfono y todos están mirando por si alguien se despista. Os lo digo porque se me ocurrió en ese momento, por si alguna vez lo necesitáis, Julio, el sistema es hacer que todos miren, ¿no? Bien, teléfono. ¿Cuántos de vosotros usáis habitualmente Skype? Levantar la mano. Habitualmente es que lo tenéis en el puesto de trabajo. WhatsApp. ¿Quiénes usáis permanentemente WhatsApp? No seáis tímidos, todos. El 100% de la sala utiliza el WhatsApp permanentemente. Twitter, ¿quién tuitea aquí? ¿Vale? Ya el 50% de la sala, no está mal, tú. Line, ¿lo usáis alguno? Estos están a punto de morir. Bien, más obstáculos para la concentración. Las redes sociales, por un lado, y YouTube. ¿Ah? Esta es una imagen que digamos con interés antropológico exclusivamente saqué porque mi hijo me dijo: papá, ha salido un vídeo de 2 chicas que bailan muy... Mi hijo tiene ahora 10 años, esto fue con 8 años, ¿no? Y yo quisiera ver ese vídeo. Y sí, muy bien, vas bien orientado, hijo. Eso era un lunes, ¿eh? Tenía 40 millones de visitas. Esta diapositiva, eso fue hace 2 años o 3 años. Esta diapositiva la preparé para sustituir otro vídeo que tenía acá, otra imagen que tenía acá, y puse esta imagen del vídeo de Rihanna y de Shakira. Cuando saqué la imagen, que fue el viernes, tenía 280 millones de visitas. O sea, pensarlo, ¿eh? 40 millones de visitas un lunes, un viernes, 200 y pico millones de visitas, ¿vale? Pero si haces unos números, la verdad es que asusta esto, y más desde el punto de vista de contratación de personal. Visualizaciones que tiene a día de ayer, 581 millones de visitas. El vídeo dura 3 minutos 25 segundos, ¿vale? 3,25. Si eso lo lleváis a minutos, son 1.800 millones de minutos que se han consumido viendo ese vídeo. En horas, 31 millones de horas. Y 31 millones de horas dices, joder, esto son muchas horas, ¿no? Ahora, cuando las divides por 24, te salen 1 millón de días. Que dices, joder, 1 millón de días, ¿cuánto, no? Si lo llevas a años, los pelos se te ponen de punta, ¿eh? Te salen 3.500 años de tiempo perdido por ver un vídeo. Pensarlo, ¿eh? Es espectacular, realmente. Es decir, los obstáculos que tenemos alrededor de la concentración son muchísimos y evidentemente tienen un coste muy alto. 3.500, habría que hablar con los productores de Rihanna y de Shakira y pedirles algo a cambio, coño. 3.500 millones de años perdidos por su pinche vídeo, ¿no? Pero bueno, bromas aparte. Obstáculos para la concentración, YouTube efectivamente es uno. La prensa, ¿quiénes de vosotros leéis la prensa en papel, por curiosidad? No jodas, que soy el único aquí en la sala que la lee. Pues sí. ¿Tú también? 2. Los fines de semana por lo menos, sí, ¿no? ¿O no? Ni siquiera los fines de semana. Los fines de semana sí, ¿no? Oye, 4, me da un cierto consuelo espiritual, que no soy tan neandertal. Bueno, pues la mayoría de nosotros entre semana vemos la prensa, no leemos la prensa. Fijaos lo que he dicho de forma casi inconsciente. Vemos la prensa. ¿Has visto la prensa? No has leído la prensa. Bien, y por último, el teléfono de toda la vida, que también molesta, efectivamente.
Y el correo electrónico. La gestión de correo electrónico es uno de los elementos de distracción más potentes que existen. Levantad el brazo los que recibís más de 50 correos al día efectivos. Más de 50 que tengáis que responder. Entre 30 y 50, levantar el brazo. Entre 30 y 50. ¿Sabéis cuánto tiempo le dedicáis al correo? Para esos 30, 50 correos, más o menos. ¿Lo habéis calculado? 3 horas al día. 3 horas al día, de una jornada de 8 horas. ¿Os han formado en gestionar correo? ¿Verdad que no? Pues hay formación en esto, en cómo gestionar de manera efectiva el correo, cómo escribir un correo electrónico efectivo. Nosotros tenemos muchas experiencias con esto, trabajamos mucho con Latinoamérica y en Latinoamérica, digamos, en algunos países la forma de expresión es muy retórica. Entonces recibes correos electrónicos que leer cada correo electrónico les puede haber llevado a lo mejor 20 minutos escribirlo. Es decir, absolutamente retórico, no digo que esté mal, pero son 20 minutos escribirlo. Y leerlo te puede llevar otros 10. Si recibes mucho correo de Latinoamérica, pues ese tiempo, en lugar de 3 horas, a lo mejor se convierte en 4 o en 5 horas, ¿no? De atención al correo. Y luego, aparte, tienes que relacionarte con la gente, ¿no? Y aparte tienes que dirigir grupos, en fin. Digamos, las complejidades que tiene la concentración son muchas, pero esta competencia, la de la concentración, es una de las competencias, y es la buena noticia, es una de las competencias entrenables que tenemos dentro del set de competencias. Bueno, competencias y herramientas. Os he hablado de esas competencias, las individuales, grupales y relacionales, y luego en las organizaciones hay diferentes dimensiones: el producto, el proceso, los proyectos que gestiones, las operaciones que tengas en marcha, o digamos la parte de logística y producción y distribución, lo que es la gestión estratégica y lo que es la gestión de la innovación. Cada una de esas 6 dimensiones es espacio para usar herramientas que además también, como os digo, no solo se puede uno formar en competencias, sino que además se puede formar en herramientas que te permiten gestionar tu innovación, herramientas que te permiten desarrollar tu gestión estratégica, herramientas que te permiten innovar en tu producto, innovar en tu proceso, innovar en la manera de gestionar proyecto e innovar en la gestión de las operaciones. Cada una de esas dimensiones en las organizaciones tiene su propia hoja de ruta en función de las herramientas que tú manejes. Antes hablaba con las compañeras de la empresa que os va a dar una ponencia a continuación. A ver, en la gestión de procesos, la ISO es la hoja de ruta lógica que uno tiene que tener cuando uno quiere hacer innovación en la forma de gestionar sus procesos o sus servicios. Y puede hacer otras cosas, sí, pero bueno, pasa por la ISO. Define tu mapa de procesos inicialmente y empieza a trabajar de forma sistemática, ¿no? Dentro de la hoja de ruta, pues la hoja de ruta es larga, ¿eh? En cada una de estas dimensiones uno puede recorrer todo lo que quiera. Pero lo que también es importante tener presente es que en lo que es esas etapas de formación a lo largo de tu carrera, en función de en lo que te quieras especializar, necesitarás no solo tener formación competencial, sino además formación en las herramientas específicas propias de los procesos en los que te vayas a meter, ¿no? Bien, la manera de ejercer una competencia y digamos, vamos terminando ya con esto. A ver, ¿quién de vosotros sabe pilotar un cohete? Levantad el brazo los que sepáis pilotar un cohete. Nadie, ¿vale? Hasta este momento erais inconscientes de no ser competentes para pilotar cohetes. Y es una forma de ejercer una competencia, ser un ignorante en esa competencia. Oye, pues bien, y eres feliz. Ahora ya no sois felices porque sabéis que no sabéis pilotar cohetes. Es decir, habéis entrado dentro de esta parte de acá. Sois conscientes de no ser competente. En general, lo que uno se supone que debe de ser en esta fase es humilde, ¿no? Cuando eres consciente de no ser competente. Bueno, hay gente que no, pero en general deberíamos estar pensando en esto. Y cuando uno empieza a ser consciente de ser competente es cuando empieza a desarrollarse en niveles competenciales, que, como veréis a continuación. Hay un momento que la gente es competente e inconsciente. Yo no sé si tenéis algún amigo que haga artes marciales. ¿Tenéis algún amigo que hace, o hacéis, alguno de vosotros hace artes marciales? ¿Qué haces tú? Karate. ¿Verdad que tus amigos en general no intentan tocarte la cara? ¿Verdad que no? Porque normalmente te va a salir una reacción que a lo mejor se llevan una bofetada sin querer, ¿eh? Normalmente cuando haces un arte marcial tienes una serie de movimientos que son, tú eres competente en esto pero no eres consciente de ser competente. A la gente que hace judo no intentéis abrazarlos por detrás sin avisarles, porque la probabilidad de que salgáis volando es altísima, seáis amigos o no, porque automáticamente se agachan y te tiran por encima, pero porque les sale de forma inconsciente. A este nivel se le llama maestro, en la forma de ejercer
una competencia, ¿no? Las competencias se pueden desglosar de muchas formas. En general os decía que el sistema educativo latino, el francés, el jacobino, el napoleónico, el que nosotros practicamos, está muy basado en el conocimiento. Pero una competencia no solo es conocimiento, sino que además es comprensión y además es aplicación. El sistema anglosajón está basado en dar muy poco conocimiento y generar mucha comprensión a través de la aplicación. Interacciones acá, entre la comprensión y la aplicación. Muchas veces, y más en el entorno universitario, nos solemos dar clase acá y les ponemos un examen ¿a qué nivel? Aquí, ¿verdad? Y el profesor se pregunta, joder, ¿por qué han suspendido tanto? O sea, no, claro, pero es normal. Si tú les das un nivel de novato y les pides un nivel de competente o de experto, lógico, solo algunos, los que ni siquiera necesitan que tú les des clase, van a ser capaces de poder aprobar acá, si tú les das este nivel de simplemente conocimiento. Bien, sobre esto se puede reflexionar mucho. Esto se le llama taxonomía de Bloom. Si vais a evolucionar y a recibir formación a lo largo de vuestra carrera profesional, pensar que normalmente la formación que os den intentará haceros llegar al nivel competente. Es decir, tendréis que conocer, comprender y aplicar. Si contratáis formación permanente con una universidad o con cualquier proveedor, le tendréis que pedir que os lleve a nivel de aplicación. Les tendréis que exigir que no solo se queden a nivel de conocimiento y comprensión, sino que además a vuestra gente le hagan llegar al menos a este nivel, al nivel de aplicación. Os comentaba antes que, bueno, los maestros actúan de forma competente e inconsciente. Fernando Alonso, ¿sabéis cómo entrenan los pilotos de Fórmula 1? ¿Alguna vez lo habéis visto esto? ¿Alguien que sea aficionado? Con simuladores y con los ojos cerrados, con máscaras en los ojos. Se tienen que saber los circuitos de memoria circulando a 150 o 340 kilómetros por hora. ¿Y sabéis por qué? Porque si llueve no ven el circuito. No hay forma de ver el circuito por los otros coches y por el agua que les cae en el casco. Aunque lleven sistemas de expulsión de agua, no ven. Se tienen que saber el circuito de memoria. Ellos se mueven acá. Es gente que es capaz de evaluar en tiempo real situaciones muy determinadas frente a cosas que sean casi imprevisibles, ¿no? Entonces, bueno, este es un nivel de formación que no es el habitual que se da. Y es un nivel de formación que se adquiere habitualmente a través de muchísima práctica. Pero bueno, tampoco vamos a enrollarnos con esto. Lo que sí que os quisiera decir o comentar es que hay 4 estilos básicos de aprendizaje. Hay gente que aprende mejor desde la experiencia concreta y gente que aprende mejor desde la teoría. Hay gente que aprende mejor con la experimentación activa y hay gente que aprende mejor con la reflexión, ¿vale? Da igual los nombres que uno tenga asignados a esas, el convergente, el acomodador, el divergente o el asimilador. Yo personalmente pues me encuentro más cómodo en la parte de convergente, es decir, con teoría y con experimentación activa. Aunque en algunos momentos en mi vida profesional pues te encuentras más cómodo con la teoría y la reflexión. No sé si os sentís identificados, si os preguntara, levantar el brazo los que os sentáis más cómodos aprendiendo con teoría y con experimentación activa. O sea, haciendo cosas prácticas, ¿no? Os pongo ahí ejemplos de qué es cada cosa, ¿no? La teoría, pues en las clases, el discurso, como ahora estáis teniendo. La experimentación activa es hacer prácticas individuales normalmente, o role-playing, o simulaciones. La parte de conocimiento de la realidad, pues a través de casos, trabajo de campo, rol, un artículo en prensa. Y la reflexión es, pues eso, preguntar, una mesa redonda, tal. ¿Dónde os encontráis más cómodos? A ver, levantad el brazo los que os sentáis más cómodos con teoría y con práctica. ¿Vale? Más o menos la mitad de la sala. Los que os sintáis más cómodos con experimentación activa y casos prácticos. Uno dentro de la sala, un acomodador. Gente que se encuentre más cómoda con casos y con reflexión. Uno dentro de la sala. Y gente que se encuentre más cómodo entre la reflexión y la teoría. No me creo que no haya ninguno en la sala. Bien, os digo que no me lo termino de creer porque normalmente en los grupos, en los grandes grupos, tenemos distribuciones que suelen ser bastante homogéneas. Y estas son las titulaciones, según los que estudian esto, que se encuentran más cómodos con cada uno de estos espacios de aprendizaje. Y habitualmente la distribución es normal. También aquí estamos un poco sesgados por estar en una escuela técnica, pero también tenemos gente tímida, que no habrá levantado el brazo seguro, pero la gente que toca la parte económica es gente que se maneja normalmente más cómodo acá.
La gente que utiliza las manos, como contables, como ingenieros mecánicos, los cirujanos están también dentro de esta parte de acá. Con la experiencia concreta y la reflexión, este tipo de perfil, y la gente de ingeniería normalmente con este tipo de actividades. ¿Qué ocurre? Normalmente en las universidades hacemos esto y en las escuelas de negocio se hace esto. Y normalmente se suele dejar muy de la mano de Dios esta parte de acá y esta parte de acá. Cuando hacemos formación a distancia, y a esto llegamos nosotros desde la formación a distancia, lo que intentamos es tener actividades que intenten cubrir los 4 estilos de aprendizaje y así desarrollamos lo que es formación a distancia. Cuando dirijáis gente, tendréis aprendedores de los distintos estilos. O sea, no es que la gente no sepa aprender, es que cada uno tiene un estilo de aprendizaje diferente. Cuando uno organiza formación o cuando da formación, tiene que tener presente que va a tener gentes con estilos de aprendizaje diferentes y tendrá que contratar formación para poder cubrir esto, para que la formación sea realmente efectiva. ¿Cómo vamos de tiempo? Yo creo que nos hemos pasado ya por completo, ¿no? de tiempo. ¿Qué hora es? ¿Es por callarme ya o no? ¿Sí? ¿No? ¿Ya nos hemos pasado de tiempo? ¿Sí, Jaime? Bastante, ¿no? Pues mirar, la parte de inteligencia emocional este año, salvo que me insistáis, no la hacemos. No sé si la dejamos para el año siguiente y ya está, para otro momento. Y los comentarios los vamos a hacer bien rápidos. Fijaos, es fundamental tener modelos para entender las cosas. Yo creo que es una de las cosas fundamentales que uno saca desde la formación de universidad, tanto la de grado como la de formación permanente. Normalmente lo que haces es adquirir modelos para poder entender la realidad, ¿no? La gente que tiene formación, recordar que la formación técnica nos lleva a que el 50%, casi el 75%, termina siendo director de orquesta, y eso es fundamental que lo tengáis presente, sobre todo aquellos que estáis empezando. No olvidéis tampoco que si compartís cacahuetes con vuestros hombres, lo que terminas teniendo a tu alrededor son monos. Esto es una cosa importante para aquellos los que dirigen gente, que la gente hay que motivarles y reconocerles el trabajo que hacen. Y ser competentes es bueno, porque básicamente solo los competentes hacen competencia. Un incompetente no es capaz de hacer competencia en un mercado competitivo. Entonces, si haces competente a tu gente, oye, pues mucho mejor para todos, ¿no? Bien, y poco más. Esta frase es muy buena para cerrar siempre. Si quieres resultados diferentes, no hagas siempre lo mismo. Recomendación de amigo, buscar formas distintas de hacer cosas diferentes. No hagáis siempre lo mismo de la misma forma, ¿no? Y poco más. Estamos aquí para dudas, preguntas o comentarios, y como estamos casi que en familia, yo ya me callo, si os parece, y le dejo ya tiempo a los siguientes ponentes, a las siguientes ponentes. Muchísimas gracias por vuestra atención y seguimos.